Bueno, estamos de regreso, Roxana Webb, con algunos de los comentarios y luego vamos a retomar en el tiempo que nos queda esos dos temas, el tema de la Diego de Holguín, que habrá algunas cosas que decir. Y tú me dices que llegó el expresidente de ANDA también a Liduca a poner la denuncia, ¿no? Bueno, Roxana, adelante. Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti nuevamente y también para tus invitados. Aquí tenemos algunos comentarios por cuestión del tiempo. Vamos a leer un par. José Marín dice, solo espero que sean objetivos los comentarios y que se den propuestas para el gobierno y los políticos para que cambien esa mentalidad codiciosa con el pueblo. Julio René dice, ¿qué opinan los panelistas con respecto al gasto innecesario que hicieron el gobierno para las encuestas, dice, del nombre del bulevar y al final no lo tomaron en cuenta y según el gobierno están en austeridad? Licenciado Erika Costa dice, ¿qué tal va la elección del fiscal? Pregunta. Natalia Flores dice, y para los trabajadores que ganan el salario mínimo, ¿también lucharán por un bono? Sergio Manuel dice, ciertamente la salud no se resuelve con 80 millones, pero los analistas demuestran su parcialidad, dice, al no reconocer que ayudan. Luis Portillo asegura que la única forma de aceptar una zona de paz es si la zona tiene 22,000 kilómetros cuadrados y se llama El Salvador, dice. Lo demás sería darles guarida. Esto con respecto a lo que estabas hablando, a lo que estaban hablando ustedes, Romeo, más temprano. También, pues acá tenemos otra pregunta. Salomón dice, ¿y Óscar Ortiz cuándo concluirá el muro en el Boulevard Sur? Ya lleva un año en eso, más que en la Diego de Holguín. Salomón, solo decirte que para la Diego de Holguín fue más de un año el retraso. Regreso contigo, Romeo. Bueno, muchas gracias, Roxana. A ver, ¿qué quisieras tú, Roberto, decir de la Diego de Holguín o la de Monseñor Roberto? En primer lugar, ese nombre Diego de Holguín es colonizado. ¿Cómo es posible que en un país independiente se haga exaltación del primer alcalde español de la ciudad de San Salvador? Ajá. Ahí hay un elemento que bueno que se cambió el nombre, porque no es posible pensar que los nombres de las calles nos den ese carácter. Y que fue el que fue a masacrar el pueblo de Izalco y Cuscatlán. Claro, entonces asesinar, es español, asesino, es un pensamiento colonizado. Ajá. Entonces qué bien que se cambió de nombre y se le puso el nombre del salvadoreño más universal contemporáneo. Eso es importante destacarlo, pero no solamente es eso, y hay que ver todas las aristas de esta problemática. Quizás la de fondo es que debemos de asumir que los recursos con los que se hizo el bulevar y lo que se dejó perdido ahí, porque fueron más de 99 millones de dólares lo que costó, son recursos públicos. Públicos significa que son de todos nosotros, que se pagan con los impuestos o con préstamos que al final también vamos a pagar. Eso no se reivindica y se dice, bueno, aquí se han utilizado y se han malgastado también recursos públicos que son de todos. Hay que reivindicar lo público. Después, qué bueno que finalmente de 7 años en que eso estuvo tirado, finalmente se culminó, se completó la obra. Es la segunda carretera de oro del país, porque también no es el primer caso de que se ocupa. Mira, por los costos yo creo que pasa a ser la primera carretera de oro, ¿no? Y la otra queda en segundo lugar. La otra pasa como segundo lugar. De ahí es impresionante que todo circule alrededor del nombre, no puede ser. También hay que decir, hay cosas que no se hacen, no es correcto hacer, porque si alguien somete a una encuesta la decisión de cómo se va a nombrar el bulevar, hay que honrar esa consulta que se hizo. Porque no puede ser que se hagan consultas, se convoquen personas para que se forme un comité y luego resulta que no es así. Doctor, pareciera que ya con la inauguración de la obra esto queda sellado, ¿no? Ya queda en el olvido incluso la plata que ahí se perdió. No, yo creo que, y ahí sí yo no estoy de acuerdo que no se ha sacado ese tema, porque yo creo que Gerson Martínez, el ministro de la Pública, y hay que decirlo, porque así es, él se tomó el trabajo de llevar a la Fiscalía de la República una demanda para que investiguen la corrupción y el robo que se hizo en la que iba a llamarse la Diego de Holguín. O sea, eso ahí está en la Fiscalía. Al fiscal Barahona se lo llevó, eso está documentado, le llevó los documentos originales, se elaboró un proceso, quiso abrir un proceso que no lo han abierto. Yo creo que debe de hacerse, porque según lo que yo leí ayer, son 23 millones de dólares que se robaron, pues.
Y esa es la corrupción que precisamente yo, como soy necio de llevar a mi tema, ¿va? Es parte de la deuda de este país. Es que se robaron tanto dinero en los gobiernos de Arena y no le hacen nada. Y es el tema de la impunidad y el tema, por eso el problema de la fiscalía y por qué razón no se presiona más para que, por ejemplo, en este caso de la Diego de Holguín, ya deberían de estar viendo qué pasó con esos 23 millones de dólares. Pero la denuncia está puesta en la Fiscalía General de la República. Lo hizo Gerson Martínez. Yo creo que, empezando por eso, Salvador, así como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las sentencias de las hermanas Serrano y García Prieto, en este caso de la investigación de la corrupción en el gobierno de Saca, que quiere volver a ser presidente, ¿verdad? Según dicen, y que el jefe de David Gutiérrez y que tiene que ver con los 23 millones de dólares. Correcto. Entonces, Funes perfectamente podría, y lo digo así porque lo he venido diciendo dentro y fuera del país, presentar una denuncia, ¿verdad? Una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le abran antejuicio a los fiscales que no cumplieron con su deber. Ya debería hacer eso. Omisión, ¿verdad?, en la investigación. En los casos internacionales, que dice Funes de que ha cumplido sus obligaciones internacionales con las víctimas, no es cierto. No es cierto. Solo ha pedido perdón, ¿verdad?, y ha reconocido que el Estado violó los derechos humanos. Pero cumplir no lo ha hecho. Pecho. Y una forma de cumplirla es presionar a la Fiscalía para que cumpla con su papel, que investigue realmente. Si no, nos vamos a quedar con la anécdota, la leyenda de que se presentó la denuncia y no se hizo nada. Yo creo que también es importante comentar de que el nombre, nadie se opone que sea Monseñor Romero, pero Monseñor Romero, además de ser el más universal, es el más homenajeado dentro y fuera del país, ¿verdad? Sí. La figura de Monseñor Romero. O sea, yo creo que a las víctimas se les pudo buscar, como cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cómo dedicarles esta monumental obra, como dicen. Pero yo también estoy de acuerdo con lo del concurso. ¿Qué diría Monseñor Romero si le hacen un concurso, llaman a la población que opine y entonces no toman en cuenta su opinión? ¿Estaría de acuerdo? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, por mucho que se llame Monseñor Romero. Y por último, que ese bulevar lo inauguraron en la tarde, ¿verdad? Pero realmente ya botaron un poste, un carro se fue a pegar en un poste y lo botó. Es que va a ser un peligro para para el tráfico. Una cosa breve, mira, te voy a decir una cosa, una opinión personal mía. A mí me parece muy bien que se llame Monseñor Romero, porque esta sociedad necesita recordar a sus héroes, a sus víctimas, porque Monseñor Romero fue víctima, porque lo asesinaron. Y es un hombre que luchó por este pueblo. Entonces me parece bien que se marque en el pueblo, que se recuerde que está esa figura que tiene mucho valor para nosotros. Entonces yo sí valoro muy bien, en términos sociales, políticos y culturales, que haya sido así. Y el expresidente de ANDA fue víctima de Solo que estoy rápidamente, de verdad, nadie pasar el tema porque nadie acá se pone que se llame Monseñor Romero. O sea, sí. Pero no se le pudo haber, yo quería dar mi opinión, se le pudo haber buscado la forma de dedicárselo a todas las víctimas. ¿Sí? A todas las víctimas, en la recomendación de la Comisión de la Verdad, pero él sintetiza también todas las víctimas, si él fue una víctima, pues si lo asesinaron. Como también Quique Álvarez Córdoba, pero la otra parte también puede decir de que sus víctimas que fueron asesinadas no como parte de la guerra, ¿verdad? Sino que yo creo que es importante, ya te van a brincar entonces y el Chachi Guerrero, ¿verdad? Que brinquen, hombre. Esta sociedad necesita caminar. Anda a Liduca, ¿no? A poner una denuncia, denuncia por atropello por el batallón presidencial. A ver, mira, yo en síntesis. ¿Qué narra él? Porque de verdad, Benjamín, también una persona que se atraviesa, digo, que de repente no se aparta, ¿no? Cuando va a la caravana presidencial, entiendo yo que dice que no podía apartar, se puede tomar como un riesgo para el presidente de la República. Ya, pero sí, aquí son los protocolos de seguridad que establecen. Me va a dar chance de decir todo lo que tengo que decir. Sí, claro, pero yo también tengo cosas que decir. Y tengo que todos vamos a tener están más rebeldes. No, más rebeldes, solo los barbudos más radicales. Quedémonos solo los barbudos. Más intolerantes están cada vez. Ya, Álvaro, ya te quedaste sin chance. No, uno, ¿verdad? Hay antes. Bueno, lo del hecho ya lo narró él, ¿verdad? Él iba. Las calles son estrechas de este país, ¿verdad? No son. La única es la Monseñor Romero, el Boulevard. Pero iba en 2 carriles, ¿verdad? Hacia la residencia presidencial. Como todos, o casi todos, o porque le han contado, saben, esa caravana, ¿verdad? Va gritando, apártense, apártense, apártense. El que no se aparta, lo aparta.
¿verdad? Entonces este señor no tenía para dónde apartarse porque habían otra fila, la primera fila que estaba al lado de la acera. Entonces no se pudo apartar. Luego agarraron del pelo, según narra él, ¿verdad? Entonces lo insultaron y se fue. Él creyó que ahí había terminado todo. Cuando de repente vio que lo iban siguiendo, ¿verdad? Y llegan a su casa, lo rodean 4 y abajo del carro lo tiran al suelo, lo patean, lo arrastran. ¿Cómo? Él lo que hubiera hecho era poner las manos, ¿verdad? Para no poner, en lugar de poner la cara en el suelo, ¿verdad? Es la cara la que tiene arrastrada en el suelo, tiene la huella de una bota en la espalda. O sea, realmente fue una agresión violenta, un abuso de poder, un uso desproporcionadísimo de la fuerza, lo que ocurrió ahí. Que dicen que no, pero ese Francisco Gómez es un prepotente también. Sí, pero estos son señores preparados, que tienen formación para manejarse en esas situaciones. ¿Qué van a hacer cuando tengan 100 personas enfrente, por ejemplo? Disparar como hicieron en Guatemala hace poco. Entonces yo creo que es importante que se tenga en consideración eso. Hay antecedentes, con o sin accidentes, denunciados o no denunciados, montón de antecedentes. Hay impunidad. Si se hubiera castigado desde el primer caso que se dio, como el de la señora que atropellaron, probablemente ya hubieran empezado a aprender que no se hace eso. Este miembro del batallón está detenido, tengo entendido, ¿no? Por la denuncia del señor Gómez. Sí, claro. Sí, por eso, si no, no. ¿Y por qué lo siguieron? Dicen que porque los insultó el comunicado de Casa Presidencial y los retó. Sí. Un hombre de 65 años, aunque los haya insultado, aunque los haya retado, a 4 jóvenes, fuertemente atletas, fuertemente armados, ellos tienen cómo someterlo. Con solo no hacerle caso, ya era suficiente, ¿verdad? Y ahí empiezan argumentos de que está resentido porque lo despidieron, esa es otra cosa. O sea, el hecho objetivo es que hubo un uso arbitrario de la fuerza y desproporcionado y arbitrario de la fuerza. Mira, yo quiero dar una opinión. A mí me parece que hay una sobredimensión del tema de seguridad. Realmente es agresivo a la población. Pero no solo, en todos los niveles, está hablando usted, digo, en los funcionarios públicos. Mira, esa caravana presidencial, los ministros llevan 3, 4 carros, es un abuso, hombre, desde el presidente deberían de tener cierta humildad, hombre. ¿Y quién los anda buscando, hombre? Ese chorro de carros blindados, además carros blindados, ¿qué les van a hacer? Debería tener cierta humildad para empezar el responsable, que es el presidente o el ministro que ve en la caravana. Tranquilos, hombre, no maltraten a la gente, cuidado. Yo creo que es una falta de humildad de los políticos. Yo quisiera terminar, señores. Se terminó. La sobriedad, la eliminación de las apariencias del poder, la mejor seguridad es la que no se ve. Y hay que estudiar la experiencia internacional y ver cómo jefes de Estado son mucho más sobrios, más cuidadosos en hacer ese tipo de ostentación. Benjamín, como siempre, como señor Romero, como señor Romero, que lo andan de calle en calle ahora, dijo el 14 de enero de 1979, después de que el general Romero le ofreció seguridad. Dijo, antes de mi seguridad personal, yo quisiera seguridad para 108 familias de desaparecidos, para todos los que sufren, un bienestar personal, una seguridad en mi vida, no me interesa mientras mire en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Quienes dicen que están siendo guiados o quieren que su guía sea Monseñor Romero, que lo lean, que lo entiendan y que lo imiten, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Arias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Romeo. Gracias también, Roberto, por haber estado. Gracias a ti, Romeo, por la invitación. Por habernos acompañado. Breve pausa, regresamos.